Bueno, comenzaré este tutorial por medio del cual les voy a explicar cómo se puede hacer el análisis de la normalidad de diferentes variables de escala que aparecen de manera simultánea en una base de datos donde además aparecen otras variables con otra escala de medición, es decir, variables nominales, ordinales y en conjunto con variables de escala. Esto es un análisis simultáneo y el objetivo es mostrar cómo se puede optimizar la creación de las variables para realizar este proceso. Muy bien, las variables que queremos convertir, o más bien las variables que queremos analizar su normalidad, serían la variable edad, la variable salario y la variable hijos. Entonces, el proceso comienza en la vista de datos, donde vamos a seleccionar la variable edad, vamos a dar clic derecho sobre ella y vamos a ordenar en forma ascendente. Sabemos que ese es un requisito necesario para hacer el análisis de normalidad. Luego de eso, vamos a ir a la vista de variables y vamos a crear una variable que se llame posición de tipo numérico. Le vamos a reducir el tamaño. No necesita cifras decimales porque es de tipo entero. Le pongo uno como etiqueta posición, centrada y de tipo escala. En cuanto creo esta variable, en la vista de datos aparecerá al final de la lista la variable posición. Y acá tenemos que alojar números enteros que oscilen desde 1 hasta, en este caso, hasta 51. Perdón, hasta 50. ¿Por qué? Porque 50 es el número de encuestas que están guardadas en esta base de datos. Entonces, para colocar los números enteros desde 1 hasta el 50, me voy a valer de Excel, ya que Excel lo puede hacer más rápidamente. Entonces, voy a crear un archivo de Excel. Y en esta hoja de cálculo, posición, la llamaré, voy a guardar los números enteros desde el 1 al 50 y después solo voy a hacer voy a utilizar la opción de copiado y pegado, ¿verdad? Obviamente que también se pueden digitalizar uno por uno en la base de datos de Excel, pero este proceso habrá que hacerlo 3 veces, así que yo recomiendo que mejor se utilice el programa Excel para estar haciendo el copiado y el pegado de estos enteros. Una vez que hayamos hecho la posición, entonces pasaremos a calcular los valores z, que en conjunto con los valores de la variable se unen para formar un diagrama de dispersión. Entonces, empezamos con la formación de los enteros desde el 1 hasta el 50 en Excel. Y ahí están. Los copio y los pego en la base de datos. Justo ahí, donde está la variable posición, marcando ahí. Y aparecen todas las posiciones, ¿verdad? Desde el 1 al 50 en orden. Ahora creamos una nueva variable que se va a llamar z inversos de tipo numérico. Acá sí vamos a agregar unas cuantas cifras decimales. Vamos a ponerle unas 6 o 7. La misma etiqueta. Centrada y de tipo escala. Al crear la variable aparece al final de la base de datos y tenemos que llenarla, ¿verdad? Con los valores z. Para eso nos vamos a la parte donde dice transformar, calcular variable. La variable objetivo es la variable de salida, se llama z inversos, es donde se van a guardar los datos. Y en la expresión numérica vamos a seleccionar en el grupo de funciones la que dice GL inversos y luego la que dice IDF normal. La arrastramos. En la primera casilla deberá ir la variable posición entre 51. 51 porque es el número de encuestas que tenemos más 1. La segunda componente siempre será 0 y la tercera componente siempre será 1. Y le damos aceptar. Aceptar. Y nos vamos a la base de datos y aquí aparecen los valores Z, como ustedes pueden observar. Ahora estamos listos para crear un diagrama de dispersión que va a ser el plano de probabilidad normal. Nos vamos donde dice gráficos, generador de gráficos y en diagramas de dispersión. Mi versión de SPSS es la 24. La que utilizamos en el laboratorio es la 26 y por esa razón nos sale la opción para calcular directamente el diagrama de dispersión junto con la recta de regresión. Así que yo se lo voy a agregar manualmente enseguida. En el eje X vamos a colocar la que dice Z inversos. Y en el eje Y vamos a colocar la variable edad, que es la que estamos organizando, ¿verdad? Es la que está ordenada.
aceptar. Y aparece el diagrama de dispersión. Agrego la recta de regresión. Aplicamos los cambios y aparece así. Ya después todo es cuestión de determinar si en efecto los datos se ajustan a una recta o no para saber si la variable es normal. Pero eso no te representa mayor problema. La cuestión es cómo hacer simultáneamente el análisis para la normalidad de las demás variables. Entonces ahora voy a hacerlo para la variable salario. Me voy a la vista de datos y ahora voy a ordenar la variable salario que aparece aquí. Clic derecho, ordenar de forma ascendente. Automáticamente, las últimas dos columnas que hemos creado, la de posición y Z inversos, ha invertido su orden. Así que hay que reordenarlas. Debo guardar nuevamente la posición. Me voy nuevamente a la hoja de Excel y voy a copiar nuevamente estos datos y colocarlos en la base de datos de SPSS. Estoy repitiendo el proceso. Luego los Z inversos, de nuevo hay que calcularlos, vamos a decir calcular variable, pero como las fórmulas han quedado guardadas predeterminadamente, SPSS guarda las preferencias, entonces solo tenemos que darle a aceptar nuevamente y los va a reorganizar en la forma que la teníamos previamente. Observe. Ahora ya podemos construir el diagrama de dispersión para la variable salario. Entonces nos vamos al generador de gráficos, restablezco el gráfico, arrastro el diagrama de dispersión y en el eje X vamos a poner siempre los Z inversos y en el eje Y vamos a colocar la variable salario. Le damos a aceptar y aparece el diagrama de dispersión. De nuevo agrego la recta de regresión y ahí lo tenemos. Esta aparenta más bien tener un sesgo, ¿verdad? Pero ese es el análisis que a ustedes les corresponde hacer. Y finalmente, ahora voy a hacer el análisis para la variable hijos. Nuevamente, ahora voy a ordenar la variable hijos que está acá. Forma ascendente. Eso de nuevo va a desorganizar el orden que habíamos establecido para posición y para Z inverso. Así que de nuevo tenemos que ir al archivo de Excel y de nuevo tenemos que copiar los datos. Los pegamos en la base de datos de SPSS. Esto es lo mismo, miren. En el Z inverso, de nuevo vamos a calcular la variable y vamos a copiar esta misma fórmula que está guardada ahí y le damos a aceptar. Ahora estamos listos para crear el diagrama de dispersión. Nos vamos a donde dice vista de variables, gráficos, generador de gráficos, restablezco, arrastro el diagrama de dispersión, en el eje X los Z inversos y en el eje Y la que dice número de hijos. Le damos a aceptar. No es de extrañarse este tipo de gráfica porque la variable número de hijos es una variable que no tiene demasiada variación en los datos, demasiadas fluctuaciones. Así que es de esperarse que se agrupen de esa manera. Pero igual hay que tomar una decisión acerca de si hay normalidad o no para la variable. Así que este proceso describe cómo hacer el análisis simultáneo y pues lo único que restaría después de esto es hacer el análisis particular de si el diagrama de dispersión denota normalidad o no para las variables. Saludos.